la famosa frase del Padre Pío que nos está sirviendo para meditar este Evangelio de hoy. Antes se la he dicho a medias a propósito. Dice la frase: el amor y el temor deben estar unidos. El amor y el temor deben estar unidos. El temor sin amor se vuelve cobardía. Lo veíamos antes. Entendíamos por el temor, ese que lleva una vida interior, ese que procura agradar a Dios, ese que procura estar en oración, en unión con Él. Un temor que decíamos antes no es servil, es filial, o por lo menos es un temor inicial. No quiero ofender a Dios, procuro llevar una vida cristiana, procuro llevar una vida interior, pero dice el Padre Pío, el temor sin amor, si esa vida interior no se ofrece, no se traduce en obras, no hay apostolado, no hay luz, si eso lo metes debajo del celemín, el temor sin amor, se vuelve cobardía, decía el Padre Pío. Y no les he puesto el ejemplo, pero se lo pongo ahora. Un apostolado muy sencillo que podemos hacer todos los que estamos aquí, todos, cualquier condición, cualquier edad, cualquier situación económica y de salud. Es el apostolado de la sonrisa, que tantas veces cuesta. A tu amigo, a tu enemigo, al que conoces, al que no conoces, sonríele. Pero claro, ahora viene la otra cara de la moneda. Y dice el Padre Pío: el amor y el temor deben estar unidos. El temor sin amor se vuelve cobardía. Atención ahora. Y el amor sin temor se transforma en presunción. El amor sin temor se transforma en presunción y sentencia. Entonces uno pierde el rumbo. Y esta es la segunda parte que nos toca meditar ahora, ¿no? El amor sin temor. El amor sin temor se transforma en presunción. El amor, hemos dicho antes en el ejemplo que poníamos, era el apostolado, dar luz, sal de tu comodidad, haz algo, empieza por tu casa, con tu vecino, colabora en tu parroquia, sonríe, da catequesis, haz algo, ilumina, no te quedes debajo de la cama, debajo del celemín, pero pretender hacer eso, ese amor, ese apostolado, ese darme a los demás, ese entregarme sin temor, es decir, sin la vida interior, sin la unión con el Señor, sin que se encienda aquí la llama, eso es presunción. Y de esto tenemos varios ejemplos y algunos escandalosos. Personas que han aparecido delante de los ojos de los demás como supuestamente grandes apóstoles y luego se ha sabido tarde o temprano que ahí no había vida interior y se ha derrumbado todo aquello. A lo mejor a nosotros no nos va a pasar de una manera escandalosa, pero esta es la segunda cara de la moneda. Antes veíamos el peligro de no iluminar, de no hacer apostolado, de no salir de uno mismo, y ahora el peligro es el otro. ¿No será que estás saliendo demasiado de ti mismo y quieres hacer muchas cosas? Y a lo mejor todo ese amor que quieres derramar a tu alrededor, todo ese apostolado, todo ese bien que quieres hacer, en realidad está falto de temor de Dios en tu corazón. Es decir, que no hay vida interior. Fíjate, ¿qué ha dicho Jesús en el Evangelio? Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Hagamos un paréntesis antes, porque me he saltado una frase y corto que es el Evangelio. Un paréntesis, volvemos atrás. Ha dicho Jesús: la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces. Esto viene de antes, ¿no? De que hay que encender la lámpara para que ilumine, ¿no? Entonces, dependiendo de la medida que hayas tenido tú con los demás en el apostolado, Dios la tendrá contigo. Pero esto era del sermón de antes. Esto se ha colado ahora aquí. Esto es importante. Yo me acuerdo perfectamente de un caso que me contó un sacerdote que lo vivió en primera persona. Estaba viniendo de peregrinación
me parece que venía del norte de España, no sé de dónde venía, pero había hecho una peregrinación mariana. La cosa es que cuando llegó a Zaragoza, en la Cartuja de Aula Dei, le pidieron si podía entrar porque había un hermano cartujo que se estaba muriendo y si le quería dar los santos óleos y confesarlo, etc. Le confesó, tal, le preparó para la muerte y luego le contaba el padre prior que aquel hermano era un caso raro por ser tan normal, porque decía, ha sido un fraile, bueno, no es fraile, un monje, ha sido un monje tan normal, que no ha destacado absolutamente por nada, y a mí me preocupa porque está al borde de la muerte y lo veo tan tranquilo. Es decir, no ha destacado por ser fervoroso, por ser entregado, por ser penitente, no, ha sido un fraile de lo más normalito y corriente. Y el sacerdote que me contaba esto, que le había confesado aquel fraile, le dijo al prior, mire, este monje, ¿sabe por qué está tan tranquilo? Porque dice Jesús en el Evangelio, la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces. Y aquel monje que había sido un monje normalito, de lo más normalito, no había destacado por nada, le dijo a aquel sacerdote, yo tengo la conciencia tranquila de que jamás en mi vida he criticado a nadie. Nunca he juzgado a nadie. Me reconozco que soy un monje bastante mediocre, pero le doy gracias a Dios porque nunca he juzgado a nadie, nunca he criticado a nadie. Y como sé que la medida que uséis la usarán con vosotros, yo sé que el Señor me juzgará como yo he juzgado a los demás. Es decir, Bueno, pero nos estamos desviando. Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Fíjate. Volvamos a la frase del Padre Pío. El temor no se puede separar del amor. Hay unos que quieren mucho amor, mucho apostolado, mucha actividad y se olvidan de la vida interior. Y luego hay otros que mucha vida interior y se olvidan del apostolado. Estamos ahora en el primer caso. Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Qué significa esto? Fíjense. Al que tiene vida interior, al que tiene unión con Dios, al que tiene temor de ofender a Dios, al que se preocupa de unirse con Dios, al que tiene vida de oración y lucha por tener vida de oración, a ese se le dará. ¿Qué se le dará? Mucho amor. Al que tiene temor, se le dará mucho amor. Y ese dará mucho apostolado, hará muchos frutos de servicio a los demás, de alivio del sufrimiento a los demás, de evangelización a los demás, de sonreír a los demás. Porque al que tiene vida interior, se le dará fecundidad exterior. Y al que no tiene vida interior, qué importante es esto, es lo que nos está remarcando la otra cara de la moneda, se le quitará hasta lo que tiene. Se le quitará hasta todo aquel apostolado que tiene o que cree que tiene, todo aquello quedará estéril. Porque como no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Como no tiene vida interior, como no se preocupa de su alma. No, tengo mucho apostolado, estoy metido en muchas cosas, tengo que ir a no sé dónde, tengo una peregrinación, luego tengo una actividad, una excursión, una venta de no sé qué, tengo que ir a no sé qué parroquia, tengo que ir a no sé qué jubileo, muchas cosas hace usted, pero usted no tiene vida interior. Al que tiene, se le dará frutos. Al que no tiene vida interior, hasta lo que tiene, eso se le quitará. Todo su apostolado será estéril, será inútil. Para que no quede esto en un sermón sin más,
que me ha dicho aquí el Padre, una reflexión, voy a darles un ejemplo. Es una idea. ¿Cuántos cristianos hacen la visita al Santísimo o la oración personal? Voy a la capilla, voy allí a San Esteban, a la adoración al Santísimo. ¿Cuántos cristianos rezan el rosario individualmente, en su casa? He hablado de la oración al Santísimo o en casa, si no puedo ir a la iglesia. El rosario, ya no quiero hablar de la liturgia de las horas porque los laicos no tienen obligación, pero ahora les voy a contar una cosa más real que la vida misma. ¿Cuántos cristianos, cuando tienen que preocuparse de la vida interior, oración personal, rosario, oficio divino, liturgia de las horas, lo que sea, están con el dichoso móvil? Entonces, claro, ¿cómo vamos a tener vida interior si es la hora de rezar el rosario, que tardo 20 minutos, 25 rezándolo en familia? ¿Cómo voy a tener vida interior si voy a hacer una visita al Santísimo, voy un ratito allí a San Esteban, 10 minutos, un cuarto de hora, media hora, una hora, y no me puedo librar del móvil? Entonces no puede haber vida interior. Es un ejemplo muy sencillo, así de cristianos que están con móvil, mirando a todas horas. Yo, en el anterior lugar donde estuve ejerciendo mi ministerio sacerdotal, conocí a un sacerdote que rezaba las laudes y las vísperas y la hora intermedia con la televisión puesta. Y esto me lo decía él. Me decía, es que no, me he acostumbrado y me cuesta mucho. Y claro, no rezo nada, lo rezo todo de cualquier manera. Bueno, pues al que tiene vida interior se le dará fecundidad, al que no tiene se le quitará. Este es lo que el Padre Pío hoy nos quiere transmitir, así que como en el otro sermón hemos puesto hincapié en el apostolado, ahora el hincapié toca en la vida interior. Repito la frase del Padre Pío y seguimos con la hora santa, que es la Santa Misa, en la que nos unimos a Cristo en sacrificio de oblación al Padre. El amor y el temor deben estar unidos. El temor sin amor se vuelve cobardía. El amor sin temor se transforma en presunción. Entonces uno pierde el rumbo.